La última vez que vi a mi padre antes de que todo cambiara, estaba sentado frente a mí con las manos apoyadas sobre una mesa de hospital, evitando mirarme a los ojos como si todavía existiera entre nosotros aquella puerta que había cerrado tantos años atrás. Yo ya no era Samuel, el hijo que él había intentado recuperar a fuerza de prohibiciones, silencios y oraciones. Frente a él estaba Samantha, la mujer que había aprendido a construirse una vida después de perder prácticamente todo lo que conocía. Mi padre levantó por fin la mirada y pronunció una frase que jamás imaginé escuchar de sus labios. «Perdóname, hija». Sentí que el aire se detenía dentro de mis pulmones, pero antes de poder responderle, recordé otra noche, otra habitación y otra frase suya que había marcado mi vida para siempre. «Cuando te conviertas en un hombre y me traigas una mujer, entonces podrás volver a esta casa». Lo que mi padre todavía no sabía aquella noche era que tardaríamos muchos años en volver a encontrarnos y que cuando lo hiciéramos, sería él quien necesitaría que yo no le cerrara la puerta. Mucho antes de llamarme Samantha, todos me conocían como Samuel. Crecí con mi hermano Daniel, que era 2 años mayor, y parecía comprender naturalmente aquellas cosas que a mí me dejaban lleno de preguntas. Durante nuestra adolescencia él hablaba de las chicas de la escuela, se arreglaba el cabello antes de salir y me preguntaba cuál de sus compañeras me parecía más bonita. Yo siempre encontraba alguna excusa. «No sé, Daniel, todas son normales». Él soltaba una carcajada y me golpeaba suavemente el hombro. «Algún día vas a despertar, hermanito». Yo también esperaba despertar, porque había comenzado a notar algo que me asustaba admitir incluso cuando estaba completamente solo. En la escuela me ponía especialmente nervioso cuando algún profesor joven se acercaba a explicarme una lección. Bajaba la mirada, fingía concentrarme en el cuaderno y después pasaba horas preguntándome por qué no me ocurría lo mismo con mis profesoras ni con las muchachas de mi clase. Una tarde esa pregunta dejó de ser algo que podía esconder fácilmente. Un matrimonio amigo de mis padres llegó a visitarnos y Daniel entró corriendo en nuestra habitación con una sonrisa enorme. «Samuel, tienes que venir a ver a la mujer que está en la sala, es hermosísima». Me tomó del brazo antes de que pudiera protestar y ambos nos asomamos discretamente desde el pasillo. La mujer llevaba un vestido elegante y conversaba con mi madre mientras su esposo permanecía junto a la ventana, con las mangas de la camisa dobladas hasta los antebrazos. Daniel susurró: «¿Viste? ¿A qué es preciosa?». Yo asentí rápidamente, pero mis ojos habían ido hacia otro lugar. No podía dejar de mirar al hombre que estaba junto a ella. Retrocedí hacia la habitación y cerré la puerta. «¿Qué te pasa?», preguntó Daniel. «Nada». «Samuel, estás pálido». Me quedé mirando mis zapatos, mientras una pregunta me golpeaba por dentro. ¿Por qué yo no era como él? Durante mucho tiempo pensé que aquello significaba que algo estaba mal conmigo. Nuestra familia pertenecía a los Testigos de Jehová y mi padre interpretaba la fe de una manera particularmente rígida. En nuestra casa existían reglas para la ropa, las amistades, las reuniones y hasta para determinadas conversaciones. Por eso aprendí muy pronto que había preguntas que era mejor guardar. Mi madre, sin embargo, empezó a observarme. Una tarde entró en mi habitación mientras yo me miraba frente al espejo con una prenda suya apoyada sobre mis hombros. ¿No gritó? Cerró lentamente la puerta y preguntó: «Samuel, ¿hay algo que quieras contarme?». Me quité la prenda con tanta rapidez que casi rompí una costura. «Mamá, yo intento ser como papá quiere». Ella se acercó, recogió la tela del suelo y permaneció unos segundos mirándome. «No te pregunté lo que quiere tu padre, te pregunté qué quieres tú». No pude responder. Ella tampoco insistió, pero antes de salir me acarició la mejilla y susurró: «Ten cuidado, hijo. Tu padre todavía no sabría entender algunas cosas». Los años siguientes fueron una doble vida hecha de pequeños secretos. Fuera de casa conocí personas con las que podía hablar sin medir cada palabra, y poco a poco comencé a permitirme explorar quién era realmente. Algunas noches me maquillaba ligeramente antes de salir y me lo quitaba antes de regresar. Guardaba mis cosas dentro de una mochila vieja, debajo de varias carpetas escolares, convencida de que nadie descubriría aquel escondite. Una amiga llamada Laura fue la primera persona ante quien pude decirlo en voz alta: «Cuando me miro como ellos quieren que me vea, siento que estoy interpretando un personaje», le confesé una noche.
Laura me sostuvo la mirada y preguntó: «Entonces, ¿cómo quieres que te llame cuando estés conmigo?». Permanecí varios segundos en silencio, saboreando un nombre que llevaba meses repitiendo únicamente dentro de mi cabeza. Samantha. Laura sonrió. «Mucho gusto, Samantha». Aquellas 2 palabras fueron pequeñas, pero por primera vez sentí que alguien había abierto una ventana en una habitación donde llevaba años respirando con dificultad, hasta que una madrugada olvidé tener miedo. Regresé a casa convencida de que todos dormían y entré sin encender ninguna luz. Todavía llevaba maquillaje en el rostro porque aquella noche había estado celebrando el cumpleaños de Laura y no había tenido tiempo de quitármelo. Cerré la puerta con cuidado. Avancé 2 pasos y escuché una voz desde la oscuridad: «Enciende la luz, Samuel». Me quedé inmóvil. Mi padre estaba sentado en el sofá. Cuando la lámpara iluminó la sala, sus ojos recorrieron mi rostro y después bajaron hacia mi ropa. «¿Qué significa esto?». Mi madre apareció detrás de él y se llevó una mano a la boca. «Papá, déjame explicarte». Él se levantó lentamente. «No hay nada que explicar». Mi madre intentó interponerse. «Escúchalo primero». Pero él señaló la puerta y pronunció aquellas palabras que terminarían persiguiéndome durante años. «Cuando te conviertas en un hombre y me traigas una mujer, entonces podrás volver a esta casa». Tomé mi mochila sin saber a dónde ir. Mi madre me siguió hasta la entrada, me agarró de la muñeca y metió discretamente unos billetes en mi bolsillo. «Perdóname», murmuró. «Ven conmigo», le pedí. Ella miró hacia la sala, donde mi padre permanecía de espaldas, y sus dedos comenzaron a temblar. «No puedo». Aquella respuesta me dolió casi más que las palabras de mi padre. Daniel apareció en las escaleras y bajó corriendo. «Papá, no puedes echarlo así». Mi padre no contestó. Yo abrí la puerta y sentí el aire frío de la madrugada golpeándome el maquillaje húmedo sobre las mejillas. Daniel salió detrás de mí y gritó mi nombre, pero seguí caminando porque sabía que si volteaba, quizá no tendría fuerzas para marcharme. No sabía entonces que Daniel guardaría durante años un secreto sobre aquella madrugada, y cuando finalmente me lo confesó, descubrí que mi madre había hecho algo después de cerrar aquella puerta que cambiaría por completo la historia que yo creía conocer. Los primeros meses fuera de casa no tuvieron nada de heroico. Dormí varias noches en el sofá de Laura, conseguí trabajo atendiendo en una pequeña cafetería y aprendí a contar cada moneda antes de comprar cualquier cosa. Algunas mañanas me quedaba frente al espejo del baño observando mi rostro mientras el agua de la ducha empañaba el cristal. «Samantha», decía muy bajo, casi para comprobar que todavía podía escucharme. Después me secaba la cara, me ponía el uniforme y salía a trabajar. Había clientes amables y otros que me observaban durante demasiado tiempo. Había días en que caminaba con seguridad y otros en que deseaba volverme invisible. Sin embargo, cada vez que pensaba en regresar a casa, recordaba la condición de mi padre. Regresar significaba convertirme nuevamente en la persona que él había decidido que debía ser. Así que seguí adelante, primero con pasos pequeños y después con una determinación que ni yo sabía que tenía. Daniel me encontraba a escondidas. La primera vez apareció en la cafetería y pidió un café que dejó enfriarse durante 20 minutos. «Mamá pregunta por ti», dijo. Yo limpié la misma taza 3 veces antes de responder. «Mamá sabe dónde estoy». Daniel apretó los labios. «Papá no le permite venir». Dejé la taza sobre el mostrador con más fuerza de la necesaria. «Daniel, mamá es una mujer adulta». Él bajó la cabeza. «Las cosas en casa son más complicadas de lo que crees». Entonces sacó un sobre de su chaqueta. Reconocí inmediatamente la letra de mi madre. Dentro solo había unas pocas líneas. «No sé cómo defenderte sin perder la vida que conozco, y sé que eso no es suficiente. Solo quiero que sepas que sigo pensando en ti cada día». Doblé la carta lentamente. «Dile que estoy bien». Daniel me miró. «¿Lo estás?». Tragué saliva. Guardé el sobre en el bolsillo y respondí: «Estoy aprendiendo». Pasaron los años. Construí amistades, encontré un trabajo mejor y dejé de pedir permiso mentalmente cada vez que elegía mi ropa o pronunciaba mi nombre. Mi madre continuó enviando mensajes a través de Daniel hasta que de pronto dejaron de llegar. Pregunté qué había ocurrido,
pero mi hermano evitaba responder con claridad. Mamá está pasando por algunas cosas. ¿Qué cosas? Cuando pueda te contaré. Aquella evasión se prolongó demasiado, hasta que una tarde Daniel apareció frente a mi apartamento con una caja de cartón entre los brazos. Tenía los ojos cansados. Necesito que te sientes. No lo hice. ¿Dónde está mamá? Daniel dejó la caja sobre la mesa. Mamá falleció hace 3 semanas. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el motor del refrigerador desde la cocina. ¿3 semanas? Él intentó acercarse y retrocedí. ¿Por qué nadie me llamó? Daniel cerró los ojos. Papá dijo que sería mejor no hacerlo. No grité. Eso habría sido más sencillo. Me senté frente a aquella caja y comencé a sacar fotografías, cartas y objetos que mi madre había conservado. Entre ellos había un pequeño cuaderno azul. En sus últimas páginas encontré mi nombre, pero no decía Samuel, decía Samantha, una y otra vez. Hoy pregunté por Samantha. Daniel dice que Samantha consiguió un nuevo trabajo. Quisiera tener el valor de abrazar a mi hija y decirle que nunca tuvo que convertirse en nadie para merecer mi amor. Mis manos comenzaron a temblar. Miré a Daniel. Ella me llamaba así. Él asintió mientras se limpiaba los ojos. Desde hacía años. Entonces respiró profundamente y añadió: hay algo más que nunca te conté sobre aquella noche. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué cosa? Daniel señaló el cuaderno. Después de que papá te echó, mamá volvió a la sala y le dijo que si algún día tenía que escoger entre su religión interpretada desde el miedo y su propia hija, él terminaría perdiéndolas a las dos. La vida, sin embargo, todavía guardaba otro giro. 2 años después recibí una llamada de un número desconocido. Era Daniel. Su voz sonaba distinta. Samantha, papá está en el hospital. Me quedé mirando la ventana de mi apartamento mientras la ciudad continuaba moviéndose abajo, indiferente. ¿Y qué quieres que haga? Daniel guardó silencio. Ha preguntado por ti. Solté una risa breve, sin alegría. Tuvo años para hacerlo. Lo sé. Entonces dile que yo también tuve años para aprender a vivir sin él. Estaba a punto de terminar la llamada cuando Daniel pronunció algo que me detuvo. Encontró el cuaderno de mamá. Cerré los ojos. ¿Y? Mi hermano respiró profundamente. Lleva 2 días con él entre las manos. Fui al hospital sin saber exactamente por qué. Quizá por mi madre. Quizá porque necesitaba mirar una última vez al hombre cuya aprobación había perseguido durante buena parte de mi juventud. Mi padre parecía más pequeño bajo aquella manta blanca. Sobre la mesa estaba el cuaderno azul. Cuando entré, levantó la cabeza y me observó durante varios segundos. Yo permanecí junto a la puerta. Hola, papá. Sus labios temblaron antes de responder. ¿Samantha? Escuchar mi nombre en su voz me dejó completamente inmóvil. Él señaló la silla. No sé si tengo derecho a pedirte que te sientes. Caminé hasta ella, pero no le facilité las palabras. Durante un rato solo se escucharon los pasos de las enfermeras en el pasillo. Finalmente abrió el cuaderno y dijo: tu madre escribió que su mayor arrepentimiento fue no salir detrás de ti aquella madrugada. Pasó una página y añadió: el mío fue creer que estaba defendiendo mi familia mientras la estaba destruyendo. Lo miré directamente. No necesito que estés de acuerdo con cada decisión que he tomado, papá. Necesitaba que recordaras que seguía siendo tu hija incluso cuando no me comprendías. Él bajó la mirada hacia sus manos. Pensaba que podía obligarte a cambiar. Y yo pasé años pensando que debía cambiar para merecer que me quisieras. Mi padre respiró lentamente, como si cada palabra pesara más que la anterior. Después levantó los ojos y dijo aquello que había parecido imposible durante toda mi juventud. Perdóname, hija. No corrí a abrazarlo. No desaparecieron los años de distancia. Algunas heridas no se cierran con una frase, y perdonar no significa fingir que nada ocurrió. Pero extendí mi mano sobre la mesa. Él la miró antes de colocar la suya encima, y por primera vez ninguno de los dos intentó convertir al otro en alguien diferente. Al salir del hospital, Daniel me esperaba junto al ascensor. ¿Cómo fue? Miré el cuaderno azul que llevaba contra mi pecho. No sé cómo termina esto. Daniel sonrió apenas. Quizá no tiene que terminar hoy. Las puertas del ascensor se abrieron y antes de entrar, volví la mirada hacia la habitación de mi padre.
Durante años había creído que aquella madrugada me habían expulsado de mi hogar. Solo mucho después comprendí algo distinto. Un hogar que exige que escondas quién eres para poder entrar quizá nunca fue realmente un refugio. Y construir uno nuevo no significa olvidar de dónde vienes, sino dejar de entregar a otros las llaves de tu propia dignidad. Porque nadie debería pasar su vida convirtiéndose en otra persona para merecer amor. Y si alguien que escucha esta historia ha tenido que esconder una parte de sí para conservar una familia, una amistad o un lugar al que llamar hogar, quiero dejarle una pregunta. ¿Cuántos años de nuestra vida estamos dispuestos a entregar intentando conseguir la aprobación de alguien que todavía no ha aprendido a conocernos? A veces la decisión más difícil no consiste en marcharse ni en quedarse. Consiste en dejar de pedir permiso para existir. Si esta historia te hizo pensar en alguien, compártela. Quizá llegue hasta una persona que hoy necesita escuchar que su historia todavía puede tener capítulos que nadie ha escrito. Y cuéntame en los comentarios, con respeto, ¿tú habrías entrado en aquella habitación del hospital después de tantos años?